La empezamos a grabar. Así que bienvenidos a todos los que son parte de esta escuela y los que son partes de esta hermosa asignación que es la enseñanza profética y apostólica. Bueno, vamos a ir al material y déjenmelo ubicar rápidamente al tema. El tema que nos toca hoy es conceptos erróneos de paternidad. Y bueno, nosotros recién, previo, hace unos minutos atrás, estábamos hablando del espíritu de error. ¿Se acuerdan que hace unos, no sé, un par de meses atrás, creo, que nuestra congregación, por lo menos los que son de nuestra iglesia, recordarán que estuvimos hablando del espíritu del error y el espíritu de la verdad? El apóstol Juan es el que habla de estos dos espíritus, y entonces quiere decir que estas cosas que nosotros a veces creemos que es una cuestión natural, humana, la Biblia lo califica como algo espiritual. Cuando una persona entra a funcionar erradamente o funciona verazmente, es porque o está en el espíritu correcto o está en el espíritu incorrecto. Entonces, en esta cuestión del error, en esta cuestión de que nosotros somos personas que buscamos que se nos revele la verdad continuamente, este tema de la paternidad es un tema que siempre, y sobre todo en esta temporada, ha estado en vilo y ha estado en la mesa de la discusión como un concepto erróneo de algunos ministerios. Entonces, lo que estamos tratando con esta escuela profética es derribar el espíritu del error, que viene como acompañado por los malos ejemplos, los malos padres espirituales, las malas enseñanzas. Entonces, nosotros lo que intentamos con esto es que vos tengas las herramientas para que alguien diga, mira, no existe la paternidad espiritual, y vos tengas las herramientas para decir, sí, te voy a compartir por qué existe la paternidad espiritual y por qué la palabra de Dios dice que tenemos que comprender que esto es parte de la última dimensión profética de la iglesia, la dimensión apostólica y profética de la iglesia del último tiempo. El tema de la paternidad espiritual es tan crucial en este tiempo de crecimiento de la iglesia porque este es el tiempo de la mayor revelación de la Escritura. Miren, la palabra de Dios dice que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Pero antes dice que el corazón de los hijos volverá al corazón de los padres. Entonces, lo que está mostrando la Escritura en Malaquías, en Joel, perdón, es que lo que pasaría en la última temporada era que iba a haber una madurez de la revelación. Anote eso porque es importante. Una madurez de la revelación. Yo esto lo expliqué en algún momento, pero lo vamos a repasar con ustedes porque es importante que se les revele. La paternidad no es un asunto actual, digamos, porque esto ya viene dentro del cuerpo, viene dentro de la iglesia. La iglesia primitiva tenía padres espirituales y de hecho, si estuvieron atentos a las clases anteriores, van a notar de que nosotros estuvimos hablando de los ejemplos de paternidad en la iglesia primitiva. Pero claro, todos sabemos de la intervención que tuvo Constantino, el emperador romano, en el siglo III después de Cristo, cuando en el concilio de Nicea destruye entonces lo que era la iglesia primitiva y la convierte en la iglesia católica, apostólica y romana. Así que lo que quiero que vean que durante 700 años, no menos que eso, 700 años, la iglesia estuvo en un oscurantismo. Es mucho tiempo, 700 años. Para que ustedes tengan un rigor histórico de esto, tienen que pensar que Argentina tiene 200 años. Así que imagínense que 700 años bajo una inmensa oscuridad espiritual, el mundo estaba dentro de un concepto religioso y satánico, donde se perseguía al que pensara diferente, donde el concepto de iglesia primitiva se había perdido y donde el abuso a través de la religión católica había hecho que el mundo entrara en una, como dicen los historiadores, entró en una parálisis histórica.
porque no sé si ustedes lo sabían, pero la Iglesia Católica durante 700 años reinó en los imperios españoles y europeos, siendo parte también de las colonizaciones de América, y en ese tiempo histórico de 700 años, la ciencia no aumentó, se paralizó el conocimiento científico, no hubo avances tecnológicos, ni científicos, ni sanitarios. La ignorancia y la brutalidad, la barbaridad crecían. O sea que yo quiero que vean, cuando la revelación no está, y está en su lugar la religión, hay un retraso de todos los aspectos. Cuando la religión te suelta, entonces se activa la economía, se activa la ciencia, el arte, las ideas. Por eso, cuando comienza la reforma protestante con Martín Lutero, se le dice que comienza la era de la iluminación. ¿Por qué? Porque los hombres empiezan a leer la Biblia y lo primero que hacen porque cuando Martín Lutero comienza su campaña de reforma, paralelamente hay un señor que se llama Gutenberg, que crea la máquina impresora, la fotocopiadora, como nosotros la llamamos, pero de una manera muy rudimentaria, y empezaron a hacer Biblias en idioma alemán. Esto era algo histórico que después de 700 años no ocurría, y la gente empezó a leer en su idioma lo que por años no podían leer porque estaba en latín y reservado para un séquito de personas. Esa posibilidad de conocer la verdad, y a esto quiero llegar, les permitió empezar a entrar a una era nueva al ser humano. Y esa fue una etapa de reforma. Fue lo que dicen algunos historiadores apostólicos, la primera reforma. Eso lo pueden anotar como algo importante, ustedes lo tienen que tener en cuenta. Esa fue la primera reforma antes del fin, para así decirlo, ¿no? Para ponerlo en una línea de tiempo. Esa fue la primera reforma antes del fin. Esa primera reforma abarcó entonces el desprendimiento del oscurantismo, de la Iglesia Católica, de empezar a leer la Biblia con el idioma propio, de crear comunidades de creyentes que adoran a Dios con libertad. Claro, de ahí nace el protestante, porque así se le denomina, ya que él se queja contra las implementaciones católicas. Pero más adelante, lo que ustedes van a poder ver es que ese protestantismo del siglo XIV, del siglo XV, comienza a desarrollarse. Y ya en el siglo XVIII comienza un movimiento poderosísimo que se denomina en Europa el movimiento de los santos. Ese movimiento de los santos es un movimiento misionero, un movimiento sobrenatural, de gente que buscaba a Dios de una manera extraordinaria y que de ahí nacen jóvenes como Hudson Taylor, Jonathan Edwards, en Estados Unidos D.L. Moody, hombres como que cambiaron el mundo de una manera extraordinaria, porque David Whittleford, que llegó al norte de África, que la reina de Inglaterra lo nombró caballero porque murió allí haciendo la obra misionera. Esa segunda etapa es una segunda reforma protestante. Es una reforma nueva que viene, y en ese momento histórico empieza a entenderse que la iglesia tiene misioneros y pastores. Hasta ahí. Era lo que reconocía la iglesia. Y esa era la revelación de ese momento. No había más. No había más. Lo que había era eso, misioneros y pastores. Recuerden, al principio era una reforma de sacerdotes, ahora misioneros y pastores. Ya llegamos entonces rápidamente al siglo XX, ¿sí? Y rápidamente vamos a reconocer que en el siglo XX, ya en 1910, 1920, no solamente se reconoce a los pastores y a los misioneros, ahora se reconoce al evangelista y al profeta. Ya en el siglo XIX y sobre todo desde 1960 en adelante, se empiezan a reconocer los profetas. Ahora, fíjense todo lo que tuvo que pasar en esta reforma, en un proceso de revelación, para ir comprendiendo que se necesitaban profetas. Y es bueno que ustedes entiendan
que cada vez que viene una revelación nueva, esa revelación nueva es combatida por la que le precedió. No sé si me están entendiendo, levanten la mano si me entienden o no. Es como que la nueva siempre es combatida por la vieja. Es decir, todo lo que se te está revelando en este tiempo va a tener una batalla del pasado. Es como que lo de ayer siempre va a combatir con lo que Dios quiere hacer ahora. Por eso cuando alguien quiere acusarte de tu pasado, tú tienes que responder claramente que ya no te encuentras en el pasado, tú te encuentras en el presente profético que Dios te puso. Ya no te pueden acusar del lugar donde no estás, ya no estás en ese lugar. Tú estás en una temporada nueva. Alguien alabe a Dios porque usted está en una temporada nueva. Así que estamos haciendo una línea de tiempo para reconocerlo el tema de paternidad. ¿Por qué la paternidad es al final? Fíjense que hasta ahora no hemos hablado de paternidad. Hasta ahora hemos estado hablando de que hubo revelaciones en diferentes momentos históricos y cuando llegamos ya a 1960, a 1980 están los profetas. Pero en 1998 en adelante, casi 2000, comienza la era de los apóstoles. Ya en Estados Unidos se empieza a reconocer que la palabra apóstol no era una mala palabra, que era una palabra revelada. Y claro, a este movimiento apostólico, que nace con hombres como Peter Warner, ¿sí? Con Oral Roberts, que son hombres que realmente marcaron un antes y un después en la iglesia evangélica, no solamente en Estados Unidos, sino con Latinoamérica y en el mundo. Y claro, obviamente, cuando vino el movimiento apostólico, conllevó la revelación de la paternidad, porque lo apostólico carga la paternidad. Y entonces ahí viene la batalla de la gente de la antigua revelación. Entonces, fíjense que si queremos hablar de paternidad, ya estamos hablando de el total de la revelación antes que Cristo venga. Yo no sé si me estoy dando a entender con lo que estoy explicando. Es como que en todo el proceso madurativo, llegando al final de todo, Dios se reserva que usted pueda reconocer la paternidad como la última revelación que necesitaban recuperar. No algo nuevo, sino algo que se empezó a recuperar después del mal que habíamos vivido 700 años en la tierra con el oscurantismo de la Iglesia Católica y la ceguera de los ministerios. No había ministerios en ese tiempo. Entonces, fíjense cómo fue evolucionando la revelación. Y yo creo que Dios fue bueno, si ustedes se ponen a mirar esto históricamente. Porque si hoy tendría que Dios presentar esta revelación de golpe, después de 700 años de oscuridad, nadie hubiese aceptado nada, porque toda esta revelación que vivimos realmente amerita haber evolucionado y habernos liberado de muchas cadenas. Fíjense que en sus vidas personales ustedes también, ¿cuántas veces Dios ha querido mostrar cosas a su vida, pero ha tenido que ir esperando tiempos para ir revelando verdades? Porque claramente lo que ustedes necesitaban es el proceso del rompimiento, el proceso de la liberación, el proceso de ser vencidos para luego reconocer la soberanía de Dios. En fin, en otras palabras, entonces estamos ahora en el momento de la paternidad, y en el momento de la paternidad en donde nos encontramos en este momento, estamos hablando de que estamos en el momento de digamos, del clímax de la revelación. Entonces, todo aquel que quiera ver un avivamiento en esta temporada, no lo puede ver según los años 80, según los años del siglo XIX o según el siglo XIV. El que quiera ver un avivamiento lo tiene que ver siglo XXI. Lo tiene que ver con mente del siglo XXI. No sé si alguien dice amén o no amén a esto. Porque si usted tiene una mentalidad retrasada, no verá avivamiento. Verá una experiencia histórica o folclórica, pero no verá un avivamiento. Un avivamiento tiene que ver con la temporada de la revelación. Cuando Dios quiere traer un mover, también está encajándote en la revelación
de ese tiempo, de ese momento. Así que es muy triste ver gente que quiere que lo viejo tome lugar en la temporada presente. Es muy triste porque yo no quiero caer en esto de que hay una generación de vino nuevo y hay una generación de vino, de vino viejo y que tenemos y que a los del vino viejo hay que discriminar. No, yo soy una persona muy abierta. Como apóstol siempre estoy dispuesto a escuchar a todos, voy a todas las iglesias, me junto con todos los pastores, con todos los hermanos. Sé que cada uno está en su tiempo. Pero usted que está en esta escuela profética tiene que reconocer que no hay forma de entrar a un avivamiento si no se le revela que en esta temporada, en el ambiente de avivamiento, se tiene que revelar el corazón del Padre. Fíjense que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, los hombres continuamente le decían al Señor Jehová o Yahweh o Elohim o perdón, o Elohim o Adonai, ¿sí? O Hashem. Pero de Cristo en adelante, Yeshua viene con la revelación de Abba, papá. Por eso a Yeshua también lo combatieron y por eso a Yeshua lo crucificaron. Porque la revelación te cuesta la vida, hermano. La revelación te cuesta la vida. Porque claramente es cargar con algo que lo viejo lo combate, lo viejo lo combate. Así que dicho esto, entonces tenemos que decir que comenzamos el tema que estamos tocando, esta introducción que hice, porque fíjense que estamos hablando de conceptos erróneos de paternidad. Muchas personas en este tiempo tienen un concepto erróneo de la paternidad, ¿sí? Entonces, por eso también la rechazan a la paternidad, porque ha habido tantos conceptos erróneos que la terminan rechazando. Mateo 23, del 8 al 10 dice, pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, que significa maestro o enseñador de Torá o rabinu, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Fíjense, yo quiero que subrayen ahí, todos vosotros sois hermanos. Miren el acento que Jesús está poniendo aquí. Y no llaméis a nadie, fíjense que él no pone exclusividades, sino dice, a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, una vez más, fíjense cómo Jesús es determinante con este texto. Ni dejéis que os llamen preceptores o líderes, porque uno es vuestro preceptor y ese es el Mesías, tu Cristo. Entonces, bajo ese concepto, muchas personas, este texto, muchas personas han dicho, bien, Jesús dijo literalmente, de una manera tajante, que no hay que decirle padre a nadie, pero tampoco deberíamos decirle maestro a nadie y tampoco deberíamos decirle líder a nadie. Es decir, deberíamos dejar de reconocer cualquier funcionalidad ministerial o de liderazgo dentro del cuerpo. Lo que tenemos que entender es que muchas personas sacan de contexto las enseñanzas. Este texto que ustedes están leyendo acá tiene un contexto histórico. ¿Por qué? Porque en esa generación había un grupo de hombres que les encantaba que le dijeran padres, les encantaba que le dijeran líderes, les encantaba que le dijeran maestros. Era una generación que usó su liderazgo con una falsa revelación. Ahora, pasaron 2000 años y eso no cambió. No cambió. Tenemos todavía gente que le gusta que le digan padre, le gusta que le digan papá, le gusta que le digan mamá y usan ese elemento para manipular a la gente. Le gusta que le digan líder, le gusta que le digan maestro, le gusta que le digan pastor, pero usan ese elemento para poder dominar al otro. Recuerden que el capítulo 22 de Mateo, Jesús tiene una palabra muy fuerte con sus discípulos, diciéndole, ustedes no saben que los reinos uno gobierna sobre el otro. Fíjense lo que dice, el más fuerte domina al débil, pero entre vosotros no debe decir así, porque el mayor
sirve al menor. Entonces, ¿qué es lo que Jesús enfatiza en este texto bíblico? Es que a esa generación no hay que llamarla ni padre, ni líder, ni maestro. A esa generación envanecida. Por eso duele mucho ver que hoy la paternidad, que es una revelación maravillosa, que ahora vamos a seguir escudriñando, pero me quiero tomar este minuto para que ustedes lo puedan analizar bien conmigo. La paternidad, que es una maravillosa revelación para el cuerpo y para esta temporada, porque es lo que va a contener el avivamiento último. Como le dije, cada generación tuvo su revelación. Esta última temporada es apostólica y profética, y lo apostólico y profético carga la revelación de la paternidad. Pero como, claro, se hicieron las cosas mal, la gente empieza a rechazar la paternidad, y entonces está rechazando la revelación y se retrasa nuevamente. ¿Están pudiendo visualizar ustedes el ataque que ocurre cuando las cosas se hacen mal? Pueden ver conmigo que cuando alguien ejerce mal un ministerio, el más débil empieza a ver el error y dicen todo es igual, no creo más. Por eso hay muchas personas que han sido como excluidas de bendiciones que ya tendrían que estar viviendo porque han experimentado lo malo, que no ha sido de Dios, obviamente, que no ha sido del Espíritu, obviamente, pero que lamentablemente se vivió y esa persona no puede recuperarse. Por eso nuestro mayor deber en esta hora es reconocer que las verdades espirituales no han caducado, sino que se están revelando en su máximo esplendor y en su máximo plenitud en este tiempo, y que son las que van a contener el avivamiento de esta próxima temporada. ¿Cuántos están conmigo todavía ahí y me están entendiendo? ¿Están entendiendo todo esto? Sé que es muy claro lo que estoy hablando, por eso no digo qué opinan, porque sé que estoy siendo claro, pero necesitamos que ustedes, si tienen una pregunta y de repente no les queda claro todavía, me lo puedan transmitir, ¿está bien? No hay problema, cortamos un minutito y respondemos. ¿Ok? No tengan, con total libertad, pueden preguntar. Bueno, hay muchos que han usado este pasaje para desestimar la paternidad espiritual. Entonces, estamos estudiando eso. Si esto fuera así, Pablo no llamaría hijos espirituales a Timoteo, a Tito, a Filemón, ya que sería contradecir las enseñanzas de Jesús. Nos estamos dando cuenta que el apóstol Pablo llamaba hijos espirituales a estos líderes tremendos que después fueron apóstoles, igual que Juan, Pedro. ¿Sí? Jesús denuncia como profeta a la generación religiosa y a los vividores de fe que obligan a llamarse padres, cuando esto debe ser una revelación que nazca del corazón, de los verdaderos hijos. Por otro lado, un verdadero padre espiritual tiene corazón de siervo, proveyendo para los hijos desde su posición espiritual. Y eso es lo que hace un padre. Finalmente, un padre lo que hace es proveer continuamente, y eso lo vamos a poder ver en la Escritura todo el tiempo. Dios está siempre deseoso de ver que sus... Ay, perdón, José. Estoy acomodando un poquito acá. Que sus hijos espirituales puedan reconocer a padres espirituales auténticos. Entonces, la paternidad no es un juego, la paternidad no es una moda, la paternidad es una revelación. Una maravillosa revelación para esta temporada. Bueno, un padre espiritual no ocupa la paternidad de Dios del Padre verdadero. Es decir, que no lo suplanta, no suplanta al Padre celestial. Es importante que se reconozca esto también, porque hay muchas personas que creen que la paternidad, y es por eso que también hay confusión, y ahí está un error, que creen que el pastor está apropiándose de la paternidad de Dios. Esto que quede claro en esta enseñanza y que se está grabando. Hay algunas personas que dicen, no, la paternidad la han usurpado los apóstoles, hay un solo padre, pero eso nadie lo niega, mi hermano.
Hay una sola paternidad, Dios es uno, la unicidad es intocable. Él es nuestro Padre y como dijo Jesús, somos todos hermanos. Yo le hice subrayar eso, somos hermanos. Pero a la hora de la funcionalidad y del destino profético de la iglesia y de su propósito alcanzado, necesitamos que Dios levante una generación de padres, porque el padre espiritual tiene ciertas características que favorecen a la madurez exclusiva de esta iglesia del último tiempo. Por eso es tan importante que se revele en nosotros esta cuestión de la paternidad, ¿sí? Somos nosotros los padres espirituales, en este caso que me toca a mí ser un padre espiritual, somos una extensión, no somos el Padre Celestial, somos una extensión, una revelación del Padre, y es por eso la responsabilidad de ser padre comportarse como tal. Pero para esto también tiene que haber hijos verdaderos en la fe, según dice el apóstol Pablo. Y esto es un tema, mis hermanos, porque las personas quieren padres espirituales verdaderos, pero también la Biblia dice que tiene que haber hijos verdaderos. El apóstol Pablo dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Quiere decir que si hay verdaderos hijos, hay falsos hijos. Digan amén o no amén. El falso hijo está poblando los templos. Es una generación que todavía no reconoció lo que es la paternidad. El otro día hablaba yo con mi padre espiritual y él me decía a mí, padres espirituales hay. Yo creo que hay, decía él. Lo que está faltando es el hijo que no se deja corregir, que no recibe la palabra, que no recibe el consejo. Y yo creo que ese es un desafío para los que quieren convertirse en hijos, ¿no? Esta realidad maravillosa que un pastor, apóstol, ame como padre a esta generación, provee para el reino un recurso en la vida del creyente que lo libera de un concepto que se llama orfandad espiritual. Esto también es cuestionado. No, ya no somos huérfanos porque Cristo nos hizo libre y ya ahora tenemos relación con el Padre, somos hijos auténticos y lo sabemos. Pero resulta que en esta época de revelación y de donde la revelación se ha magnificado, se ha llegado a su plenitud, entendemos que la paternidad apostólica lo que va generando es una liberación de ese espíritu de orfandad. Ustedes ya lo saben porque hemos estudiado muchas veces esto. Pero ustedes saben que es feo ser huérfano. Y te voy a decir algo, si vos no trabajás tu vida de hijo, por eso hacemos esta escuela, ¿eh? Porque ustedes tienen que perfeccionar su corazón de hijos. Así como yo perfecciono a mi lado mi corazón de padre espiritual, ustedes deben perfeccionar su corazón de hijo, porque de aquí también Dios va a levantar padres espirituales. De aquí también Dios va a levantar madres espirituales en algún momento histórico de la vida. Y si usted no sabe ser un buen hijo, ¿cómo será un buen padre? Generalmente, voy a contarles algo que yo lo tengo como experiencia. La gente ve a los padres espirituales como ha visto a sus propios padres naturales. De hecho, muchas personas se relacionan con el Padre Dios de la misma manera que se han relacionado con sus padres naturales. Porque hay como un chip ahí adentro que les hace interpretar la relación de esa manera. Entonces, ¿qué hace un padre espiritual? Un padre espiritual pone las cosas en su órbita y en su origen. ¿Para qué? Para que ese hijo se comporte como un verdadero hijo de la fe. Esta es una tarea realmente apostólica y que se tiene que revelar en nosotros. Yo continuamente estoy hablando con mis hijos, corrigiendo hijos espirituales, enseñando honra, enseñando amor, enseñando comunicación, enseñando vínculos sanos. ¿Por qué? Porque es romper con diseños viejos, romper con mentalidades de orfandad espiritual. Que no importa si tuviste a tu papá natural, pero por el hecho de que ellos también carecieron de entrenamiento, de revelación, transmitieron esa orfandad a sus hijos. Por eso ustedes están en esta escuela, para aprender y para que se les revele la importancia no solamente de tener padres espirituales, sino de ser hijos
hijos de esta nueva temporada. Bueno, permíteme, hijos, un minutito, me voy a acomodar acá, porque estoy incómodo con esto. Muy bien, ahí estamos. Bueno, fíjense que solo el Padre Celestial, a través de la obra del Hijo, cambia tu naturaleza caída. Un Padre espiritual te guía a esa revelación. Es decir, que tu naturaleza caída, siempre será una naturaleza huérfana. Siempre. Y los huérfanos no quieren corrección, el huérfano no quiere que nadie intervenga, el huérfano nunca quiere que nadie le diga nada a nada, porque claramente yo estuve en esa posición, mis hermanos. Yo conocí el Evangelio cuando tenía 18 años, conocí al Salvador, a Jesús, pero no había conocido la paternidad hasta después de casi 10, casi no, sí, casi 12, 13 años después de haber conocido a Cristo. Y te puedo asegurar que eso a mí me marcó tremendamente, porque me hizo una persona solitaria, competitiva, desconfiada, una persona que no podía descansar en nadie, no creía en nadie, siempre tenía dudas, siempre estaba la cuestión de la duda, no podía terminar de confiar, de amar completamente a alguien que pudiera ministrarme. Eso provocó en mí entonces estructuras que no me permitieron desarrollarme ministerialmente al potencial que Dios había puesto en mi vida. Pero qué maravilla cuando se me reveló la paternidad. Hay cosas que yo nunca había vivido que las empecé a vivir. Y en esta etapa donde soy padre espiritual, realmente, sinceramente, mi vida exponencialmente va creciendo por esta revelación. Así que Dios siga revelándote la importancia. Bien. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, por favor subrayen eso, porque a veces los textos se pasan, las decimos como si fueran de memoria, pero a mí me gusta meterme en el texto. Vana manera de vivir es de la vanidad de la vida, de lo pasajero. Eso quiere decir. Quiere decir que nosotros vivíamos una vida conectada a lo superfluo, a lo pasajero, a lo que no era profundamente importante, a lo que no era trascendente, ¿sí? Entonces, de ahí fuimos rescatados. Fuimos rescatados de lo intrascendente, de lo superficial, de lo vano, de lo temporal. Fíjense todas las palabras que estoy usando para que ustedes reconozcan esta palabra vana manera de vivir. La cual, ¿de dónde la recibisteis? Dice Pedro, no lo dice el apóstol Alfaro, dice, lo recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Así que fíjense que el apóstol Pedro también coincide con esta idea que estamos escudriñando. Tenemos una herencia vana de las relaciones, superflua, pasajera, temporal. ¿Sí? Dice que esa forma de pensar las relaciones las recibimos de nuestros padres. Yo quiero que se te revele esto. Espero que Dios te esté hablando en esta hora y que tus ojos espirituales se estén iluminando. Que tus ojos espirituales se estén iluminando. Porque vos necesitas volver a recuperar una relación espiritual con tus padres espirituales, tus pastores, padres espirituales, lo tenés que... No estamos hablando de idolatría porque ya hemos tocado eso, de que a algunos les gusta la idolatría, les gusta que los estén adulando, les estén atrás. No, nosotros con mamá hemos aprendido que paternidad no significa eso. Paternidad significa que nosotros estamos para servirle al cuerpo y enseñamos honra y amor y servicio, pero primero somos los primeros en sentir ese espíritu de servicio, de dar y de amar a los que están a nuestro alrededor. No estamos esperando la pleitesía ni nada por el estilo. Lo que estamos tratando de que ustedes comprendan es que resulta que la vana manera de vivir, aprendida de nuestros padres, así lo dice Pedro, tu papá, tu mamá natural, las personas que quizás no tuvieron la experiencia de la revelación
porque no era el momento, nadie los está acusando, no era el momento. Yo recién acabo de explicar que el proceso histórico, ustedes van a ver que en el proceso histórico la paternidad es lo último que se revela, así que yo no le puedo echar la culpa a Martín Lutero, que era un religioso. ¿Sí? Me hizo reír una vez a uno que dijo que según la revelación que había recibido él en este tiempo, él era mayor que el apóstol Pablo. Que una locura, escuché un predicador, se dice cada cosa por ahí, pero hay algunos que no saben dónde están parados realmente. Entonces nosotros hoy estamos hablando de un concepto espiritual que debemos recuperar en la casa. No solamente tener padres espirituales, sino ser hijos que podamos comprender esta idea de salir de la orfandad, de salir de esa estructura enseñada, esa forma de relación que teníamos antiguamente. Yo les comento esto, hijo, ¿por qué? Cuando yo conocí a mi papá espiritual, que falleció, hoy nuestro padre espiritual es el apóstol Gamarra, ustedes lo saben, pero el apóstol Giorgio Reynoso fue una persona que marcó mi vida. Y no me la marcó porque solamente me la marcó por su estilo, sino porque era un padre. Y yo lo que sucedía es que no me sabía relacionar con él. No me sabía relacionar con él porque yo venía con malas formas y malas estructuras. Me acercaba mal a mi padre espiritual. Y me costó muchísimo aprender eso. Yo veía a otros hijos espirituales que estaban en la pastores que se relacionaban con él, en un nivel de honra, en un nivel de amor, en un nivel de comunión, de admiración, de sujeción. A ver cuál otra palabra puedo usar. Admiración. Admiración también. Servicio, que yo no lo tenía. Y por dentro yo todo eso lo sentía hacia él, pero no me salía. No me salía porque había tenido tanta frustración que tenía que elaborarlo. Yo te quiero ministrar en el nombre de Yeshua para que vos puedas ser un hijo espiritual liberado. Libera a tu hijo espiritual, libera al hijo espiritual que hay en tu vida, la hija espiritual que hay en tu vida. Que nada detenga ese amor, que nada detenga esa honra, que nada detenga esa disposición al servicio, a ponerte en manos de amor para ser tratado con amor. Porque eso es lo que finalmente hace que el hijo espiritual se convierta en hijo. Te ministro, hija, te ministro, hijo, porque sé que la batalla es grande a veces en nuestra mente. Yo soy hijo espiritual y hasta ahí con esto y hasta ahí con lo otro. Y yo te entiendo porque cuando uno viene con tantas frustraciones pone todo el tiempo muros y muros y muros. Pero a través de esta enseñanza lo que estamos haciendo es romper esas estructuras de deshonra que no te permiten ser el hijo espiritual, la hija espiritual que tienes que ser. Un hijo sabe que tiene un padre proveedor. Vos fíjate lo que es, ¿no? Porque hay una verdad, que los hijos y los que son papás y los que no son todavía lo van a saber, y los que son lo van a saber, y los que han sido hijos lo saben. Cuando son chiquitos uno no piensa de dónde la va a sacar papá, lo único que saben es que papá la va a sacar de algún lado, y el plato de comida va a estar. Porque cuando uno es hijo, sabe que el padre es proveedor. Así es con nuestra relación con el Padre Dios. Y así es nuestra relación con los padres espirituales. Señor, yo sé que tú has puesto un Padre espiritual y sé que de Él va a haber revelación, va a haber enseñanza, va a haber visión. Sé que para cada temporada va a haber una palabra, porque es el deber del Padre sacar el alimento para cada temporada. Es por eso que ustedes me ven siempre buscando algo nuevo en Dios para la familia espiritual que pastoreo como Padre espiritual. Entonces digo, bueno, en esta temporada, Señor, danos algo que nos lleve un nuevo tiempo. Y viene Dios y dice, dale este alimento a los hijos. Y claro, el Padre provee para los hijos. Esta es la mentalidad de un hijo espiritual, saber que el Padre va a proveer y es por eso que tiene que orar por el Padre para que sea proveedor. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, fíjense, ¿no? Jesús dando una cosmovisión del mundo natural, que los hombres naturales, no importa si tienen fe o no tienen fe,
siempre le van a dar algo a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas a los que lo piden. Y así es nuestro Padre Celestial, un Padre amoroso que derrama su Espíritu Santo al que lo pide. Entonces nosotros que somos una extensión, los padres espirituales, revelamos en nuestra conducta esa funcionalidad de continuamente darnos a los que amamos. Es por eso que estoy hablando de esta simbiosis entre el hijo y el padre, la hija y el padre, los padres espirituales, la madre espiritual. Es una simbiosis que es necesaria hablarla porque no es solamente hablar de las autoridades o qué significa un padre espiritual, sino también del hijo y mostrar que ambos funcionan, ¿sí? Y esa funcionalidad es una revelación de la relación que tenemos con el Padre Eterno. Necesitas ver otro lado de la paternidad, Hechos 9:31. Muchos se estancaron, Dios le pidió cosas, las iglesias crecían, se edificaban en el temor de Dios y el consuelo ánimo del Espíritu Santo. La paternidad es un fundamento del reino y da identidad a la iglesia local. Vamos a buscar Hechos 9:31. A ver, vamos a buscarlo aquí, tengo mi Biblia. Hechos 9:31, lo vamos a leer para poder repasar ese texto maravilloso. Muy bien. Muy bien. Dice, y la iglesia que estaba en toda Judea, Galilea y Samaria estaba en paz, mientras era edificada y se conducía en el temor de Dios, multiplicándose bajo el consuelo del Espíritu Santo. Esto era una iglesia completa. Esto era una iglesia completa. Bueno, la verdad que Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, es una descripción impresionante de la funcionalidad que había en la iglesia. Recuerden que cuando yo hablo de funcionalidad es porque funcionaba la iglesia. Funcionaba todo. Funcionaban los pastores, funcionaban los miembros, funcionaba todo el cuerpo. No había allí contaminación. Y esta iglesia que estaba en toda Judea, Galilea y Samaria estaba en paz mientras era edificada. Yo creo que esa edificación viene con esos padres espirituales. Viene con la visión de los padres espirituales que edifican la casa. El apóstol Pablo dice, yo como perito, arquitecto, pongo el fundamento, pero cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo está a entender que el ministerio apostólico tiene esa capacidad de poder, edificar, poder dar diseño a la edificación. El apóstol Pablo implica que el ministerio apostólico le da diseño a la edificación. Ustedes saben que las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis son 7 iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Y cada una tuvo un diseño para esa ciudad, para ese grupo de personas. Y Pablo dijo, yo puse el fundamento, les pongo el diseño, como perito arquitecto sé leer los planos, sé lo que Dios quiere, pero cada uno de ustedes tiene que mirar cómo edifica la iglesia. Entonces, fíjense que esto es como yo decía, un trabajo de simbiosis, de un lado y del otro. No es solamente tener padres espirituales porque le decimos, oye, ahí viene el padre espiritual, sino es la funcionalidad del mismo. ¿Para qué está? ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Todo tranquilo? Venimos bien. Bien, ¿no? Venimos bien, pa. Bárbaro. Venimos bien. Bueno, un ratito más y ya estamos cerrando esta lección, ¿eh? Estamos repasando. Acá lo veo a Luca y a Flor, parece que vienen en un colectivo. Bueno, vamos a continuar. Le ponemos un poquito de humor a la clase. Bueno, este tema que voy a tocar ahora, este puntito que vamos a tocar ahora, casi llegando al final de esta clase de hoy, con respecto a la paternidad, es con respecto a la honra. Me parece que ya lo hemos tocado en la iglesia,
lo hemos tocado en varios lugares. Este tema de Malaquías 1:6, si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Pero yo quisiera tocar el capítulo 51 de Isaías. No está aquí, pero si ustedes quieren lo pueden anotar ahí a un costadito. El versículo 1 y 2 son versículos claves porque Dios habla a Israel que se había apartado del diseño y dice, mirad de dónde fuisteis cortado. De la roca, dije, mirad de la roca que fuiste cortado. De Abraham, vuestro progenitor, de Sara, la que los concibió. Fíjense que Dios podría haber dicho, mírenme a mí, de donde ustedes fueron cortados. Sin embargo, Él sale de la escena y pone a Abraham y a Sara y los hace visualizar a los padres fundadores. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Dios? De que ellos pudieran valorar lo fundacional que tenía que ver con la paternidad y la maternidad, que son los que le dan el diseño a la casa, y claramente nos hemos cansado de decir que hay un solo Padre que es Dios, pero que los padres espirituales son una extensión en la casa para mostrar el diseño. Entonces, cuando vos ves que un hermano empieza a decir, no, yo tengo mis propios diseños, y a mí me parece que no es como dice el apóstol de la casa. Yo empiezo a diferir con lo que dice él, lo que él siente, no lo veo de esta manera. Cuando las personas empiezan a entrar en esa dicotomía, esa lucha interna con los padres espirituales, es que lo que está pasando es que no pueden ver a los padres espirituales como la roca de donde fueron cortados. No se sienten identificados con ellos. Y a eso se le llama en la Biblia deshonra, desvalorización. Si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Dice acá Malaquías 1:6. Está mostrando claramente que el pueblo de Dios pierde la visualización. No sabe a quién pertenece, perdió su identidad. Y por lo tanto, entonces, ¿qué pierde? Pierde su ADN espiritual. Esto es importante. Nosotros siempre hemos enseñado esto. Cuando una persona tiene un ADN, se parece. Cuando uno tiene un ADN, se parece. El otro día nos pasó algo lindo en la calle. Yo llegué de Perú el día viernes y bueno, estuvimos haciendo unas cosas con mamá. Yo llegué a la madrugada y ya a la mañana estábamos haciendo unos trámites con mamá. Y bueno, el pastor Lucas pasó por Ituzaingó y me saludó y tomamos un juguito y nos pusimos a charlar. Y salimos los tres de un lugar que habíamos compartido un tiempito ahí, ya cada uno para hacer sus tareas, seguir haciendo sus tareas. Y nos cruzamos con una hermana que hacía muchos años que no veíamos. Y esa hermana nos saludó y me dice, ¿este es tu nene? ¿Este es tu pibe? ¿Tu pibe? Si hay algo que no tenemos con Lucas es parecido, no nos parecemos en nada. Físicamente, ninguno de los tres nos parecíamos. Sin embargo, yo pude percibir cómo el ADN espiritual habla más fuerte que los parecidos físicos. Entonces, es importante entender que no es una cuestión de imitación, sino es una cuestión de impartición. Y donde hay honra, hay una impartición de ADN. Donde hay honra, hay una impartición de ADN. Alguien lo tiene que entender esto. Donde hay honra, hay una impartición de ADN. En Números 11:17, yo creo que lo enseñé también aquí o en otras clases, pero es importante que se recuerde, que fíjense que Moisés en su primera etapa, él pudo dividir un trabajo gerencial en Israel y dice que
muchos empezaron por el consejo de Jetro, su suegro, que le dijo, si seguís aconsejando solo te vas a morir. Entonces él repartió líderes, fue un trabajo gerencial, pero eso le trajo 10 divisiones al pueblo de Israel. Ahora, más adelante, lo que vamos a ver en Números 11-17, es que Dios le dice a Moisés, Moisés, no te hagas más problema, tráeme a los 70 líderes, a los 70 príncipes de tu pueblo, y pondré de tu espíritu en ellos. No dice, pondré de mi espíritu, sino de tu espíritu. Fíjense, Moisés, en él se manifiesta una, una forma de paternidad, imparte el ADN sobre los 70 líderes. Es importante entonces que esto se manifieste en nuestra casa paterna y que se mueva también en esta generación que necesita avivamiento, pero con un ADN claro. ¿Sí? Cuando yo me convertí al Señor, en las campañas donde yo me convertí, nadie tenía ADN. Todos nos convertíamos a Cristo, pero ninguno se sentía afianzado en ninguna casa, ninguna familia espiritual. Éramos como olivos silvestres, que crecíamos, evangélicos por todos lados. Eso trajo divisiones, competencias, trajo chismeríos, autoenviados, como digo yo siempre, autoenviados, gente que no las envió nadie, gente que se mandó sola para hacer lo que le parecía. Entonces eso trajo mucho daño al cuerpo de Cristo. Entonces yo tengo la confianza que la paternidad es una gran herramienta de restauración de la orfandad, pero también le da ADN, le da sustancia a esa iglesia que perdió su identidad, ¿no? Siempre que hay dos visiones, entonces va a haber una división. Y es por eso que nosotros queremos empezar a trabajar fuerte, pastores, líderes que están aquí presentes, en que la visión de la casa esté cada vez más fuerte y pegada en el ADN, aún del nuevo, del que viene por primera vez a la iglesia. Impartírsela es nuestro deber. Sinceramente, cuando yo veo a alguien que empieza a perder la honra, la comunicación, el deseo de estar cerca de sus padres espirituales, claramente lo que yo estoy observando es que esa persona está perdiendo su parecido, su ADN. En esto es muy importante la comunicación, es muy importante el estar juntos. Fíjate vos que cuando vos sos hijo, vos no tenés un problema en la comunicación, porque con los hijos vos con 2 palabras ya te entendiste, pero el que no es hijo, el que no tiene ADN, tenés que explicarle 1.000.000 de veces las cosas, porque no las entiende. Así que bueno, esta es la clase de hoy, que la hemos hecho en 1 hora, y la verdad que me pareció muy, muy, muy importante tocarla, echando fuera el espíritu del error, de la paternidad, derribándolo. Afírmense en la paternidad, hijos, afirmen la paternidad en la casa. Hace mucho tiempo atrás yo escuché al apóstol Guillermo Maldonado enseñar sobre un punto muy importante. Él decía que muchos líderes amaban la paternidad en la casa, pero cuando iban a sus casas de paz no la impartían. No impartían esa paternidad. Es verdad, impartían su propia idea, visión, y de la casa de paz para allá hacían las cosas a su manera, de la casa de paz para acá, o sea, para el pastor se mostraban de otra manera. No tengamos dobleces, seamos de un solo corazón, mantengamos la línea espiritual, mantengamos el corazón alineado, crezcamos en esa postura espiritual como hijos espirituales, y yo estoy seguro que el avivamiento que va a venir lo vamos a contener en ese corazón. Un corazón donde los hijos volverán al corazón de los padres y los padres volverán al corazón de los hijos. Un ambiente donde los hijos se sentirán amados y la orfandad se va a ir. Ese es el avivamiento del siglo XXI, un avivamiento de reconciliar a los hijos con la paternidad. Entonces, les bendigo en el nombre de Yeshua. Espero que les haya gustado esta clase, pero también que los haya refrescado y les haya recordado su posición espiritual en esta temporada. La próxima clase, mis amados,
vamos a terminar hablando de las funciones de un padre espiritual y ya nos vamos a entrar para que el próximo mes hablemos de misterio de iniquidad. Vamos a estar sumando a todo lo que es guerra espiritual, ya vamos a meternos ya en todo lo que es misterio de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque estamos pronto a entrar a una temporada realmente de batalla espiritual. La batalla se ha hecho fuerte, hermanos, necesitamos orar juntos, necesitamos guerrear juntos, y después de esta clase última que tendremos la semana que viene, comenzaremos con misterio de iniquidad. Maravilloso tema para seguir estudiando juntos. Los bendigo, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada alumno de la escuela profética, bendice a los que hoy se han apartado el tiempo, que son responsables para estar en este espacio profético. Activa en ellos, Señor, cada día más esa función, esa actitud, ese corazón de hijos e hijas. Bendice, Padre, a cada uno en particular. Gracias por la honra de amar este espacio, de cuidar este espacio, de orar en este espacio. Acompáñanos, Señor, en todo lo que nos resta de este día. Los que ya van a descansar, que descansen tranquilos y en paz, en bendición. Cúbrelos, líbralos del mal. Resistimos al diablo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos tu bendición para la gloria de tu nombre. Amén. Dios los bendiga, que tengan una hermosa noche. Gracias por haber estado. Pueden abrir su micrófono y saludar. Bendiciones para todos.